Se denomina arritmia a cualquier ritmo cardíaco que no sea el ritmo sinusal o ritmo normal, el que nace en el nodo sinusal, cuya frecuencia está entre 60 y 100 latidos por minuto. Por debajo de 60 se considera bradicardia sinusal y por encima de 100 taquicardia sinusal. Se denomina ritmo ectópico el ritmo que se origina fuera del nodo sinusal. Aunque también puede deberse a otro mecanismo, es frecuente que el ritmo sinusal no sea absolutamente regular. Por ejemplo, en pacientes jóvenes en los que la distancia de los RR en el electrocardiograma varía, no debe ser superior al 10% de esta variación. Es lo que se denomina arritmia sinusal. Se trata de un fenómeno normal, generalmente relacionado con los movimientos respiratorios. Tampoco las frecuencias inferiores a 60 o superiores a 100 son arritmia en sentido estricto. Durante el sueño existe bradicardia y con el ejercicio se desencadenan normalmente taquicardia sinusal. En estas situaciones sería patológico precisamente el fenómeno contrario. Las extrasístoles, por ejemplo, se dan normalmente en muchas personas. Sin embargo, las arritmias constituyen un capítulo importante de las cardiopatías, puesto que son las causas de la mayoría de las muertes súbitas de origen cardíaco, en general la fibrilación ventricular. Eso tiene gran importancia, ya que aunque inciden en corazones enfermos, la mayoría de ellos conservan aún una función contráctil satisfactoria. Otras veces, aunque no peligrosas, las arritmias pueden condicionar cierto grado de incapacidad en el enfermo por las molestias que ocasionan. Por ejemplo, la taquicardia paroxística supraventricular. Aunque en el diagnóstico de un trastorno del ritmo se precisa el electrocardiograma, es posible sospechar una arritmia con una anamnesis cuidadosa. Debemos de tener en cuenta que las arritmias suelen ser transitorias y no existir en el momento en que se practica el electrocardiograma de rutina. Además, el diagnóstico de un trastorno del ritmo, su importancia y su tratamiento debe considerarse dentro de un contexto clínico. Las extrasístoles ventriculares en una persona sana no tienen ninguna importancia y no precisan tratamiento, mientras que si inciden en la fase aguda de un infarto del miocardio, puede ser causa de muerte súbita al desencadenar una fibrilación ventricular. 3 preguntas son clave en la anamnesis de un paciente que explica trastorno en su ritmo cardíaco. ¿Cómo aparecen y cómo terminan? ¿Son súbitas o paulatinamente? ¿Cuál es la frecuencia cardíaca? En la práctica, pocos pacientes lo saben. Y si es regular o si es irregular. Una frecuencia regular de unos 150 latidos por minuto podría sugerir un flutter auricular en una relación 2:1. Si es irregular, podría tratarse de una fibrilación auricular. Una frecuencia regular superior a 150 latidos por minuto sugiere taquicardia paroxística supraventricular. Si es irregular, puede ser una fibrilación auricular. La taquicardia supraventricular suele empezar y terminar de forma súbita, iniciándose y terminándose con palpitaciones o extrasístoles. Después de la taquicardia puede existir poliuria con emisión de orina clara, como si fuera agua, y una frecuencia baja, ordinariamente por debajo de 40 por minuto, puede sugerir un bloqueo auriculoventricular completo. Puede existir mareo o crisis sincopales, que es lo que se conoce como crisis de Stokes-Adam, incluso puede presentar convulsiones. Puede darse normalmente en la vagotomía, en deportistas o por acción de fármacos como los beta-bloqueantes. El electrocardiograma convencional puede confirmar o rectificar un diagnóstico de presunción. A menudo será necesario recurrir a técnicas complementarias como el Holter del ritmo y el electrocardiograma intracavitario, estudios electrofisiológicos, entre otros. Clasificamos las arritmias en bradiarritmia o ritmia lento y taquiarritmia o ritmos rápidos. Las bradiarritmias. Los bloqueos son trastornos de conducción auriculoventricular del impulso cardíaco y pueden ser de primero, segundo y tercer grado. El bloqueo de primer grado se trata de una simple prolongación de la transmisión del impulso. El más frecuente es el auriculoventricular, que se manifiesta por un PR largo en el electrocardiograma, mayor a 0.20 segundos. El bloqueo de segundo grado, algún impulso no pasa a la zona bloqueada. Distinguiremos 2 tipos, el de Benkevash o Movitz 1 y el Movitz 2. El Movitz 1 es un bloqueo progresivo, cada impulso se conduce con dificultad creciente hasta que se bloquea totalmente y vuelve a empezar el ciclo. En el Movitz 2 no es progresivo, el bloqueo se instaura de forma inesperada y repentina sin que con anterioridad el tiempo de conducción se vaya prolongando. En el bloqueo de tercer grado se denomina bloqueo completo porque ningún impulso puede penetrar a la zona bloqueada. Nos referimos a los bloqueos de tercer grado que pueden ser sinoauriculares o auriculoventriculares. El bloqueo sinoauricular, en realidad completo, no se distingue en el electrocardiograma del paro sinusal, por lo que no se diagnostica.
puede diagnosticarse el de segundo grado o Benke-Wash auricular por acortamiento progresivo del intervalo PP hasta la desaparición de la onda P. El bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo MOVITS 1 ya descrito y el bloqueo AB de segundo grado puede ser de una conducción de 2-1 y 3-1, que son los más frecuentes. Se caracteriza porque solo una onda P de cada 2 o 3 es conducida hacia los ventrículos. Se denomina bloqueo AB de grado avanzado a un estado intermedio entre el bloqueo AB de segundo grado y el bloqueo AB completo. La mayoría de las ondas P no conduce, aunque algunas sí lo hacen, desencadenando actividad ventricular. En el electrocardiograma, el QRS conducido suele ser más estrecho, mientras el QRS bloqueado es más ancho. A esto se conoce como ritmo de escape. Su diagnóstico es difícil si existe bloqueo de rama previo, pues el QRS conducido también va a ser ancho, aunque con morfología de bloqueo de rama derecha o de bloqueo de rama izquierda. El bloqueo auriculoventricular completo. En esta situación, la unión auriculoventricular es completamente impermeable para los impulsos, por lo que ninguna onda P lo va a atravesar, produciéndose un ritmo de escape que puede estar situado en la unión auriculoventricular o en el fascículo del His. Siempre el QRS estrecho y la frecuencia cardíaca entre 45 y 60 latidos por minuto. Es frecuente en el bloqueo AB congénito. Si el ritmo de escape se origina más bajo, distal al fascículo de His, el QRS es ancho y la frecuencia cardíaca puede ser en torno a los 30 o 40 latidos por minuto. Constituye el 80% de los casos con QRS ancho. En la clínica, la semiología clínica del bloqueo AB completo es variable, en relación sobre todo con la frecuencia cardíaca. Cuando esta es de 40 a 60 latidos por minuto, puede ser asintomático, como lo es en el bloqueo congénito, que se tolera bien durante muchísimos años. Cuando la frecuencia cardíaca es más baja, lo que ocurre en los bloqueos post-ictianos, el paciente refiere mareos que pueden ser confundidos con vértigo y síncope e incluso las crisis de Stock-Adams. Estos síncopes suelen producirse por la ausencia de una sístole o por excesiva bradicardia. El enfermo está asténico y puede aparecer insuficiencia cardíaca. Sin embargo, a pesar de la bradicardia fija, se puede mantener un gasto cardíaco aceptable por aumento del volumen sistólico, lo que origina una presión arterial sistólica elevada. El bloqueo AB completo puede diagnosticarse a la cabecera del enfermo sin incluso un electrocardiograma por visualización de onda A en cañón en el pulso yugular, presión sistólica elevada con diastólica normal o baja, primer ruido fuerte ocasionalmente cuando coincide la contracción auricular con la ventricular. En el electrocardiograma, las ondas P con frecuencias normales independientes del complejo QRS, otras son complejos QRS habitualmente aberrados, cuya frecuencia es considerablemente menor a la de la onda P, y la tercera característica, que es la frecuencia cardíaca, va a ser siempre excesivamente baja. Bloqueos de rama. El sistema de conducción intraventricular de His es trifascicular, rama derecha, rama izquierda y divisiones de esta rama en subdivisiones anterior y subdivisión posterior. Cuando el estímulo se detiene en cualquiera de estas ramas, se produce un bloqueo correspondiente. En el bloqueo de rama derecha puede darse en corazones sanos sin que tengan significación patológica. Puede aparecer en la embolia pulmonar, en el coro pulmonar agudo, existen siempre en la comunicación interauricular, en ocasiones acompaña a un infarto del miocardio, con menor frecuencia es secundario a una miocarditis o lo provoca el cirujano al practicar una ventriculotomía derecha. Las características electrocardiográficas: el QRS ancho mayor de 0.12 segundos, RSR en la derivación precordial V1, S terminal en V6. Puede existir forma incompleta en la duración del QRS que puede estar entre 0.019 y 0.12 segundos. En el bloqueo de rama izquierda es siempre patológico, en el 90% de los casos crecimiento ventricular izquierdo, sobrecarga hemodinámica o isquemia coronaria crónica. En el 10% de los casos se trata de una degeneración del sistema de conducción o de esclerosis. La aparición súbita de un bloqueo de rama izquierda sugiere infarto del miocardio hasta que se demuestre lo contrario. En cuanto a las características electrocardiográficas, el QRS va a ser ancho, superior a los 0.12 segundos, R sola sin Q inicial, con muesca y vértice cortado, formando una meseta en las derivaciones de 1 a VL y V6 y V5. Repolarización secundaria, RST descendido, convexo hacia la línea basal y T negativa asimétrica. En la forma incompleta, el QRS va a ser menor de 0.12 segundos, R sola en D1 y VL y V6 con empastamiento inicial sin la presencia de ondas Q.
puede sugerir crecimiento ventricular izquierdo por sobrecarga sistólica. Los hemibloqueos pueden ser anterior, bloqueo de la subdivisión anterolateral de la rama izquierda del haz de His, y posterior, que va a ser un bloqueo de la subdivisión posterior de la rama izquierda del haz de His. Los hemibloqueos anteriores se producen como consecuencia de cardiopatía isquémica o miocardiopatía, afectando el tabique interventricular o por calcificación del anillo aórtico o mitral, estenosis o insuficiencia aórtica, la hipertensión arterial por los cambios hemodinámicos que se producen en las cámaras de salida del ventrículo izquierdo. En las características, el eje cardíaco hiperdesviado hacia la izquierda entre menos 30 y menos 80 grados, y va a haber Q minúscula, R mayúscula en las derivaciones de 1 y AVL con tiempo de deflexión intrínseca superior a 0.05 segundos. En AVL, en V6 la deflexión intrínseca es normal. Si está alargada, sugiere crecimiento ventricular izquierdo. Va a haber empastamiento o melladura en la rama descendente de la R en las derivaciones de 1 y AVL, y S ancha y empastada en V5 y V6. El QRS de duración normal o discretamente alargado, mayor a 0.12 segundos. En los hemibloqueos posteriores, el hemibloqueo posterior es poco frecuente, por lo menos de forma aislada. Su existencia sugiere cardiopatía isquémica secundaria a patología de la coronaria derecha. Entre las características electrocardiográficas, el QRS va a estar desviado hacia la derecha y va a haber R alta en las derivaciones inferiores, que son de 2, de 3 y AVF. El tiempo de deflexión intrínseca en AVF va a estar prolongado, mayor a 0.055 segundos, y la R con empastamiento. Otra de las características es Q pequeña normal en derivaciones de 2 y de 3 y AVF. Bloqueo de rama derecha asociado a hemibloqueo anterior es frecuente, ya que la rama derecha del haz de His en su origen y la subdivisión anterior de la rama izquierda se relaciona anatómicamente y su irrigación es común. Las características es la presencia de un bloqueo de rama derecha que se van a ver en las derivaciones V1 y V2, que es la típica imagen en oreja de conejo, y el eje cardíaco hiperdesviado a la izquierda alrededor de los más o menos 180 grados. Q pequeña R mayúscula o Q pequeña R mayúscula S minúscula en AVL con deflexión intrínseca alargada, mayor a 0.055 segundos. R con empastamiento en las derivaciones de 1 y AVL. El bloqueo de rama derecha asociado a hemibloqueo posterior es menos frecuente que el anterior, pero de peor pronóstico y gravedad. Significa alteraciones miocárdicas difusas, como por ejemplo los presentes en la miocardiopatía, en la cardiopatía isquémica severa, y alteraciones importantes en el sistema de conducción. Las características es la presencia de un bloqueo de rama derecha, RSR en derivaciones V1 y V2, y el eje cardíaco desviado hacia la derecha entre 90 y 120 grados. La morfología del complejo QRS en D2, D3 y AVF sugestiva de hemibloqueo posterior, con R alta, con empastamiento en su rama descendente y deflexión intrínseca en la derivaciones AVF mayor a 0.55 segundos. Ausencia de criterios eléctricos o clínicos de crecimiento ventricular izquierdo. Los ritmos rápidos. Ritmos auriculares anómalos. Las arritmias auriculares se producen cuando el impulso cardíaco no nace en el nodo sinusal. En el electrocardiograma se manifiesta por una onda P de morfología anómala, seguida de un complejo QRS normal. Cuando el estímulo nace de un foco situado cerca del nodo sinusal, la onda P puede aparecer normal y es difícil detectarla, requiriéndose un estudio cuidadoso y compararla con otro electrocardiograma anterior del paciente. Las extrasístoles auriculares son latidos ectópicos originados en un foco irritable de la aurícula izquierda o de la aurícula derecha. Pueden producirse en personas normales. En la valvulopatía mitral reumática, las extrasístoles auriculares pueden preceder a la instauración de una fibrilación auricular. Las características: ondas P de morfología anómala, el latido ectópico está adelantado respecto a que correspondería el ritmo sinusal y su morfología es semejante al complejo normal. Pausa compensadora post extrasistólica incompleta. La extrasístole se presenta en ocasiones en forma bigeminada o trigeminada, una extrasístole cada 2 o 3 latidos sinusales. La taquicardia auricular paroxística se debe a la existencia de un foco irritable en las aurículas que descarga con frecuencias rápidas y regulares, entre 160 y 190 latidos por minuto. Puede presentarse en corazones estructuralmente sanos. Si el corazón está enfermo, la taquicardia puede desencadenar una insuficiencia cardíaca, por lo que debe tratarse urgentemente. Son frecuentes en el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Se inicia y desaparece de forma prácticamente brusca. Cuando la onda P, seguida del correspondiente QRS visible en el electrocardiograma, no existe problema diagnóstico. Con frecuencia, sin embargo, la onda P no es visible por quedar oculta en el complejo QRS, o porque la taquicardia se inicia en el nodo auriculoventricular, por lo que no existe una onda P.
Por esta razón, estas alteraciones se denominan taquicardias supraventriculares, tanto si procede de las aurículas como si procede del nodo AB o la unión auriculoventricular. El flóter auricular, foco irritable que descarga con una frecuencia de aproximadamente unos 300 latidos por minuto. Habitualmente uno de cada 2 impulsos, es decir, una conducción 2:1, o de cada 4, es decir, una conducción 4:1, pasan por la unión auriculoventricular y por el fascículo de His alcanzando los ventrículos. Es una arritmia que acompaña siempre a una cardiopatía, fundamentalmente valvulopatía mitral, comunicación interauricular o cardiopatía isquémica. A veces aparece también en el transcurso de una neumopatía. El flúter auricular se identifica perfectamente en las derivaciones de 2, en las que se observan ondas regulares, que son las llamadas ondas F, a 300 latidos por minuto, con una morfología en dientes de sierra. El QRS es normal y su frecuencia es de unos 150 latidos por minuto. Eso hablamos de un bloqueo 2:1, o de 75 por minuto, que estaríamos hablando de un bloqueo 4:1. Puede ser irregular, a esto se llama bloqueo variable, y esta variabilidad es lo que ha originado el término fibriloflóter, que todavía es discutible por los estudiosos si ese término está apropiado. La fibrilación auricular se produce por la contracción auricular izquierda, irregular y caótica, con una frecuencia que puede alcanzar los 300 latidos por minuto. El nodo auriculoventricular no puede conducir estímulos a una frecuencia superior a los 200 por minuto, por lo que los ventrículos laten a frecuencia elevada y siempre irregular, pero nunca superior a los 200 por minuto. Se activan por vías normales, en las de His, la rama izquierda y derecha, por Purkinje y miocardio ventricular. Esta arritmia se denomina también arritmia completa, o antes denominada de esa manera. Las causas pueden ser varias. 1. El crecimiento de la aurícula izquierda, de la aurícula derecha o de ambas. 2. Enfermedades que producen fibrosis del miocardio auricular. Las enfermedades más frecuentes son la valvulopatía mitral reumática, la cardiopatía isquémica o la hipertensiva y el hipertiroidismo. Las características: el ritmo es irregular, ondulación irregular en las líneas de base. No debe confundirse con el temblor muscular, sobre todo en enfermos con Parkinson que producen alteraciones sobre la línea de base del electrocardiograma. En estos casos, sin embargo, el ritmo es regular. El QRS y las ondas T son normales, aunque con frecuencia suelen ser variables. Arritmias ventriculares. Las ectasístoles ventriculares son latidos prematuros ventriculares procedentes de un foco irritable localizado en cualquier parte del miocardio ventricular. Son frecuentes en todas las cardiopatías y prácticamente constantes en la fase aguda del miocardio, pudiendo desencadenar taquicardia o fibrilación ventricular. Cuando las ectasístoles tienen lugar sobre una onda T de latido precedente, es lo que se conoce como fenómeno R sobre T, y este es particularmente peligroso porque suele desencadenar fibrilación ventricular o taquicardia ventricular. Las características electrocardiográficas: un QRS ancho de morfología aberrante, no precedido de una onda P, aparición precoz del complejo QRS, que es lo que se conoce como contracción prematura, y pausa post-extrasistólica larga. La distancia entre los latidos anteriores y posteriores a la extrasístole es exactamente el doble que la que separa dos latidos normales. A eso llamamos pausa compensadora completa. Taquicardia ventricular. La taquicardia ventricular indica siempre enfermedad cardíaca grave. Se produce por descargas regulares y frecuentes de un foco irritativo, como un fenómeno de reentrada siguiendo un circuito intraventricular, perpetuándose el fenómeno. La frecuencia puede ser rápida, 200 por minuto, o más lenta, 100 por minuto. La aurícula se contrae normalmente bajo el mando del nodo sinusal entre 60 y 100 veces por minuto. La unión aurículo-ventricular no permite la conducción retrógrada de los latidos ventriculares. Entre las características hay complejos QRS que se suceden de forma rápida y regular, son anchos y de morfología aberrada. La onda P de frecuencia más lenta, que puede detectarse en forma de pequeñas deflexiones sobre el QRS. Si la onda P no son visibles, que es un hecho sumamente frecuente, puede ser necesario el registro intraesofágico o intraauricular derecho. Esto es importante en algunos casos para distinguir una taquicardia ventricular con bloqueo de rama funcional con frecuencia de rama derecha. En estos casos, el complejo QRS estará aberrado, simulando una taquicardia ventricular. Esta situación puede hacer difícil o imposible distinguir una taquicardia supraventricular aberrada de una taquicardia ventricular.
El diagnóstico diferencial se basará en la demostración de la onda P. Se puede hacer en el 20% de las taquicardias. La observación antes o después de las crisis de extrasístole con QRS de morfología idéntica a los de la taquicardia. Y el tercero es la existencia de latidos de fusión con característica intermedia entre un latido sinusal y el taquicárdico. Se producen cuando un latido supraventricular logra llegar al ventrículo en el momento del inicio de la despolarización por descarga del foco ectópico. Los casos muy problemáticos deberán ser sometidos a registro intracavitario o incluso a isiograma por la especialidad de electrofisiología. La fibrilación ventricular. En la fibrilación ventricular desaparecen los latidos coordinados por despolarización irregular y fragmentada de los ventrículos. La fibrilación ventricular es causa frecuente de muerte súbita en la fase aguda del infarto o como fenómeno terminal de una cardiopatía. Puede ser inducida por fármacos como la intoxicación digital, por trastornos electrolíticos, hipotermia, el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Existe una elevada predisposición a la aparición de taquicardias supraventriculares que corresponde bien a las maniobras vagales pero no a la digital. En ocasiones produce una deflexión inicial del QRS con onda Q profunda que puede etiquetarse de infarto del miocardio. Entre las características hay un ritmo sinusal con PR corto y empastamiento inicial del QRS por la presencia de una onda delta que está ensanchando el QRS siendo incluso mayor de 0.12 segundos. Presencia frecuente de taquicardia supraventricular.